son problemas genitourinarios, ¿ya? Son problemas que se pueden dar bastante, ¿cierto?, en zonas agrestes por diversos factores. Una, por ejemplo, por el roce, ¿cierto?, de largas distancias al caminar, por el frío, ya que puede generar cistitis, por, por ejemplo, también la humedad que puede quedar, ¿cierto?, en la ropa, producto de la transpiración o producto de un clima, ¿cierto?, que sea húmedo y que genera, ¿cierto?, la proliferación de bacterias y por diversos u otros motivos que pudiesen aparecer, ¿cierto? E incluso hasta por una baja de defensa por frío puedan aparecer eh, que las mismas bacterias, ¿cierto?, que uno pueda tener ataquen de manera más rápido y se manifiesten, ¿cierto?, en un problema genitourinario solo que hemos pasado frío, ¿cierto?, en alguna expedición, ¿ya? Porque baja nuestras defensas, ¿cierto? El frío baja nuestras defensas y por esa razón cualquier cosita que podríamos tener podría empezar a tomar fuerza y generar un problema en terreno. Entonces, tenemos problemas ginecológicos, perdón, como la vaginitis, que es dolor, ardor, ¿cierto? Y prurito vaginal, ¿cierto? Mucha picazón. eh, Puede existir también presencia, en este caso del prurito, de inflamación como de los poritos, ¿cierto? Que se colocan rojos. Hay una mayor secreción vaginal, ¿cierto? De color blanco o amarillenta, algunas veces acompañada de un olor, ¿cierto? Muy fuerte y dolor al orinar, ¿ya? ¿Cómo se actúa ante una vaginitis? Primero, se debe usar ropa interior de algodón, ¿cierto? Y prendas que sean sueltas, o sea, nada ajustado, evitar, ¿cierto? Las ropas interiores que generen roce, como por ejemplo una tanga, ¿cierto? Que pudiese generar que este roce, incluso esta secreción, viaje de un lado a otro, ¿ya? Sobre todo en actividades de caminata eh, irrigar, ¿cierto?, la vulva con agua potable varias veces por día. Ahora, yo sugiero, más que agua potable, sugeriría que fuera agua tibia, ¿cierto? Idealmente un suerito. Lo pueden incluso preparar ustedes como con el típico suero que uno preparaba antes cuando se hacía un piercing, que era de un poco de sal, ¿cierto? Y agua hirviendo, obviamente no agua hirviendo directo, por supuesto que hay que bajar la temperatura, pero si hierve el agua se le coloca sal y con eso hacer limpiezas, ¿cierto? Hacer limpiezas con irrigación. Para eso utilizamos la jeringa, ¿ya? Usar medicación antimicótica vaginal, que nosotros acá lo que tenemos más común y que puede ser comprado aún con receta de venta libre podría ser un clotrimazol, ya no tenemos mucho más. Y, y obviamente, bueno, si la persona está bajo medicación, tiene que usar su medicación, por supuesto. Evacúe si la víctima tiene dolor abdominal bajo, ya en el vientre y presenta cuadros de fiebre, ¿cierto? O síntomas que duran más de 48 horas, a pesar de que está con su tratamiento de limpiezas higiénicas, ¿ya? Criterio de evacuación es leve o grave, depende de qué tan fuerte sea la molestia. Pero sí es sumamente incómodo. Me acuerdo que yo en terreno con mi esposa, ella sufrió, me acuerdo una vez, una cistitis y era muy terrible, sobre todo para ir a orinar, ¿cierto? Para hacer sus necesidades básicas, era terrible. Así que yo lo que recomiendo es evacuación ya cuando empieza a manifestarse ese problema, porque es muy incómodo, en este caso para la mujer, y recomiendo que siempre lleven, en caso de terrenos de varios días, ropa de algodón, como dice ahí, que sea ajustada, o un chorcito, ¿cierto? Tipo pijama, cosa que se pueda ventilar bien la zona y que no haya un roce constante. Ya, eso es lo más importante. Si se puede evacuar y estamos cerca, lo hacemos de inmediato antes de que el problema se agrave, pero si en este caso se está muy lejos, ya hay que hacer el tratamiento y pensar obviamente en evacuar, ¿ya? Aunque sale que es leve, yo lo hago más por un tema de que igual es delicado, es súper incómodo, entonces no tampoco la persona va a disfrutar la actividad, ¿ya? Ni por muy lindo que sea el paisaje, ni por muy entretenido que sea, cuando uno está con algún problema en general, ya no necesariamente vaginitis, sino que el problema en general se disfruta menos la actividad y uno no está con su cabeza en lo que se
es lo que uno quiere. Así que yo prefiero bajar siempre, ya bajar y ir a un centro asistencial o a la casa y hacer el tratamiento. Entonces, eso se lo doy como recomendación. Si van con gente, idealmente bajen de inmediato, simplemente llévenlo a un centro asistencial y que ahí le den un medicamento que corresponda, ¿cierto?, a la afección. Problemas ginecológicos como irritación vulvar, ¿ya? ¿Cómo reconocerla? Bueno, dolor, ardor, prurito nuevamente vulvar que no está asociado a una secreción. O sea, aquí lo que cambia es que no hay una secreción blanquecina ni amarillenta con mal olor, ¿ya? Eh, Tenemos un enrojecimiento vulvar y también sí dolor al orinar, porque la zona obviamente está sensible, ¿cierto? Y duele mucho, ¿ya? Entonces, ¿cómo actuar? Primero, evitar sustancias, o sea, perdón, evitar contacto con sustancias irritantes. Siempre, siempre mantener limpia la zona afectada con agua limpia, ¿cierto? Un jabón de glicerina neutro y, por supuesto, la zona se quita, ¿cierto? Después de eso, aplicar externamente una pomada de hidrocortisona 3 veces al día, ¿ya? Ahora, eh, para eso, igual se puede utilizar, ¿cierto? Igual un clotrimazol, no habría problema, pero idealmente pomada de hidrocortisona, aunque hoy en día está más difícil el acceso a este tipo de pomadas, ya están pidiendo recetas y evaluación médica previa, pero si usted tiene una farmacia donde lo conocen, las típicas farmacias de barrio, y puede comprar hidrocortisona, debería tener igual una en el botiquín, ya siempre es bueno tener en caso de. Pero pensando en su uso personal, ya no es para ir a administrarle a otras personas, porque ya sabemos que no somos médicos y mucho más. Entonces, netamente tenerlo, ¿no? Infección urinaria, ya cómo reconocerla, micciones frecuentes con ardor, aquí hay dolor abdominal bajo, existen cólicos y ardor al orinar, y el color de la orina es turbia, media sanguinolenta y tiene un mal olor, ¿ya? Aquí tenemos una infección, ¿cierto? Urinaria. Si la orina es sanguinolenta o un color rojizo, por favor, evacúen, ¿ya? Grave. Es de aquí el criterio de evacuación es grave. Y bueno, no esperar a que se coloque sanguinolenta, ¿ya? Porque obviamente están los riñones involucrados, entonces igual es delicado. ¿Cómo actuar? Asegúrese que la víctima beba agua, evitar bebidas, ¿cierto? Café, alcohol, ¿cierto? O cualquier bebida que sea irritante, hasta que la orina sea de un color amarillo pálido. Indique el uso de ropa interior de algodón y prendas sueltas y irrigue el agua, ¿cierto? O sea, irrigue el área, perdón, con agua limpia varias veces por día. Indicar que evite las relaciones sexuales, evacuar si los signos y síntomas persisten por más de 48 horas y el criterio de evacuación es grave, ¿ya? Entonces, se parecen mucho los tratamientos en general, ¿ya? Pero netamente porque no podemos hacer mucho más tampoco en terreno. Entonces, como que, ¿qué podemos hacer? Higienizar la zona, ¿cierto? Mantenerla seca, ventilada, y es como por ahí. Y colocar alguna pomada si es que se tiene. Y lo otro que se pudiese hacer en el caso de que hay mucho dolor es poder dar a lo mejor un poco de analgesia local, ya un paracetamol, pero tampoco nada más haya que eso. Problemas ginecológicos, amenorrea, que es ausencia de menstruación por un periodo mayor de 90 días, ¿ya? ¿Cómo reconocerla? Antecedentes de relaciones sexuales sin protección, sensibilidad al tacto en las mamas, malestar o náuseas matinales que pudiesen indicar un posible embarazo, estrés, cuando existe actividad física intensa o también cuando existe disminución de peso notable o mala alimentación. ¿Cómo actuar? No necesita tratamiento. La persona debe consultar al médico si no tiene menstruación durante 3 meses, ¿ya? Es decir, en el terreno no podemos hacer absolutamente nada, pero sí es importante reconocerla para poder, ¿cierto?, estar atento a que sea, en este caso, una menorrea y no sea otro factor, ¿cierto?, que pudiese estar involucrando
otras funciones ya del cuerpo u otros sistemas, ¿cierto?, del cuerpo. Entonces, importante igual reconocer que puede existir esto, ¿cierto? Y tenerlo claro, tenerlo presente simplemente para que en caso de no sea una amenorrea y empiece con otros problemas derivados, poder descartar y conocer qué otro posible síntoma pueda ser, ¿ya? Problemas ginecológicos como una hemorragia vaginal profusa o prolongada, ¿ya? Esto es súper delicado. Signos y síntomas de embarazo, volumen y duración de la hemorragia, piel, uñas y labios pálidos, debilidad, signos y síntomas del shock. Porque como hay pérdida de sangre, ¿cierto? Eh, y sobre todo si es descontrolada, si es profusa o si es a lo largo del tiempo, la persona no tiene la capacidad, ¿cierto?, de poder restituir ese volumen sanguíneo de manera tan rápida. Por lo tanto, es una especie de aletargo que se va viendo en el tiempo y que puede desencadenar, ¿cierto?, un shock, ¿ya? Si tenemos una persona que obviamente va a estar con la piel, con la uña, ¿cierto?, los labios, ¿cierto?, pálidos, y puede empezar después a tener frío, ¿cierto? Y sudor frío. Entonces ahí, ojo, porque ahí se está presentando el síntoma de shock. Y además de eso, vamos a tener una persona que está letargada y con un nivel de respuesta, ¿cierto? Cognitivo igual bajo, ¿ya? ¿Cómo actuar? Asegúrese de que la persona descanse y mantenga a la víctima hidratada. Ya importante, ¿cierto? Como hay pérdida de volumen, entregar volumen para que se mantenga hidratado el cuerpo. Realice presión directa, aplique un vendaje tipo pañal para sostener los apósitos. Nunca coloque un pack de apósitos dentro de la vagina, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? Control, ¿cierto? Como si fuera un control de hemorragia con presión directa. Eso idealmente lo haga la persona, no ustedes. Ya está consciente, lo pueden hacer ustedes, o sea, lo puede hacer ella. Y a ver si pasa la inconsciencia, por supuesto les toca a ustedes, ¿cierto? Realizar las funciones. Pero dice, aplique un vendaje tipo pañal para sostener los apósitos. Nunca coloque un pack de apósitos dentro de la vagina. Busque atención médica si la hemorragia satura o empapa, ¿cierto?, los apósitos, ¿ya? Cada 3 horas o menos. O sea, te dice, si tú pones un apósito, ¿ya? Un apósito grueso, y cada 3 horas o menos de 3 horas se empapa, ¿cierto? Se satura de sangre, tienes que rápidamente ir a buscar atención médica y sacar a ese paciente de ahí, ¿ya? Aunque ya con todo lo que hemos hablado hacia atrás, queda más que claro que si por una cistitis vamos a bajar y llevar, obviamente, a un lugar de servicio de emergencias médicos, con esto ya estamos allá ya, entonces no, ya estamos ahí. Bien, después dice, a lo largo de 24 horas o presenta signos y síntomas de shock, y el criterio de evacuación es grave. Hemorragia ginecológica, ¿cierto? Hemorragia vaginal en el embarazo, ¿ya? O sea, aquí tenemos una persona que declaró embarazo y dice, la hemorragia en el embarazo de menos de 12 semanas sugiere un posible aborto espontáneo. O sea, si estamos antes de las 12 semanas, es posible que esa persona haya sufrido un aborto, ¿cierto? Y si la hemorragia del embarazo es de más de 12 semanas, se produce cuando hay un aborto espontáneo, cuando hay un trabajo de parto o anomalías en la placenta, ¿ya? Entonces, cuando son de más de 12 semanas, no se descarta aborto, no se descarta, ya puede ser un aborto espontáneo. Cuando existe un trabajo de parto muy, ¿cierto?, apresurado, por diversas razones, pueden ser hormonales, pueden ser, no sé, eso lo tiene que determinar el médico, ahí no nos metemos, y obviamente si hay anomalías de la placenta. ¿Cómo reconocer? Verifica el tiempo transcurrido desde la última menstruación, o sea, le preguntamos a la persona cuándo fue la última menstruación, por supuesto, si ha pasado mucho tiempo, estamos ante un embarazo, ¿cierto? Volumen de la hemorragia, si es gotas o si es flujo abundante, revisar si hay dolor abdominal bajo, revisar si hay tobillos inflamados y revisar todos los signos y síntomas del shock, ya baja temperatura, piel pálida, fría, sudorosa, elevación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, baja en la presión arterial, ¿cierto? Todos los signos y síntomas de shock.
¿Cómo actuar ante una hemorragia vaginal en el embarazo? Si la persona tiene menos de 12 semanas de embarazo y la hemorragia sigue siendo escasa o indolora, indicar que evite los esfuerzos físicos hasta que cese la hemorragia y acuéstela sobre el lado izquierdo para favorecer la circulación sanguínea. Criterio de evacuación, este es leve. Busque atención médica o traslada a la persona si la hemorragia es profusa, es decir, es constante. Se elimina tejido morado y esponjoso por la vía vaginal. Hay dolor en la zona baja del abdomen y el embarazo es de más de 12 semanas o la víctima se debilita o palidece. Y aquí cambiamos de criterio a evacuación crítica, ¿ya? Problemas ginecológicos, dolor abdominal bajo. ¿Cómo reconocer? ¿Ya? Cuando hay dolor abdominal bajo, obviamente hay dolor en la zona baja del abdomen, hay fiebre, tenemos náuseas y también posibles vómitos y diarreas, ¿ya? ¿Cómo actuar? Primero siempre mantener la hidratación, ¿cierto? Porque si tenemos pérdida de líquidos, lo que tenemos que recuperar son los líquidos. Si la persona tiene un dolor creciente o constante, fiebre, náusea y vómitos, buscar atención médica. Y tiene un criterio de evacuación leve, grave o crítico, dependiendo de la sintomología y cómo evoluciona este paciente, ¿ya? Entonces, aquí hay que estar encima, ¿cierto?, de la persona para ir viendo cómo va evolucionando. ¿Cómo vamos a tomar decisiones acá? Bajo nuestra línea base de signos vitales, ¿cierto?, que tenemos y cómo va evolucionando, ¿cierto?, en el tiempo. Si va empeorando los signos vitales, por supuesto que va con un criterio de evacuación mayor, ¿ya? Pero si se mantiene o mejora, ya ahí va con criterios de evacuaciones de más grave a leve. Bien, aquí dice, problemas ginecológicos, dolor con hemorragia interna por rotura de un quiste, ¿cierto? O por un embarazo ectópico. Si un óvulo fertilizado se aloja en la trompa uterina, el embarazo es ectópico, o sea que está fuera de lugar, ya no está donde debiese estar. Y además también puede existir que existan quistes ováricos, ¿cierto? Que se puedan romper y así también causar dolor abdominal, hemorragia interna e incluso signos de peritonitis. ¿Cómo se reconoce? Dolor en la zona baja de todo el abdomen, ya aquí no es ya puntual, aquí es en todo el abdomen bajo, o también dice de un solo lado marcado, ya tenemos náuseas, ya sangrado vaginal y también presente los signos y síntomas del shock. ¿Cómo se debe actuar? Mantener a la mujer recostada, indíquele que salga de la zona caminando si puede y no hay posibilidad de recibir ayuda oportuna, ¿ya? Si no puede caminar, pida a alguien que busque ayuda y trasládela. Y aquí tenemos un criterio de evacuación crítico, ¿ya? Sugiero además, viendo todos estos casos, lo que siempre sugiero y se me olvidó sugerir que además de todo lo que ustedes llevan dentro del botiquín, sean hombres, sean mujeres, siempre tengan higiene, como las que se utilizan en el periodo. eh, Son súper buenas para hartas razones, no tan solo para un posible periodo o una posible hemorragia, ¿cierto? Sino que también son buenas para detener hemorragias, ¿ya? Que no necesariamente sean de la vagina, a eso me refiero. Eh, Como encapsulan muy bien el flujo sanguíneo, son buenas, así que de repente es conveniente tener un par o tres, ¿cierto?, de estas toallitas higiénicas. Bien, problemas ginecológicos, dolor asociado con el embarazo, ¿ya? ¿Cómo reconocerlo? Ausencia de menstruación considerable del último periodo menstrual, dolores recurrentes, ¿cierto? Y signos de sangrado o shock. ¿Cómo actuar? Asegúrese de que la mujer esté bien hidratada y que esté descansada. Si la mujer tiene más de 5 meses de embarazo y sufre cólicos frecuentes, debe beber un litro de agua en el transcurso de 20 minutos. ¿Ya? Ojo ahí. Si la mujer tiene más de 5 meses de embarazo y tiene dolores cierto frecuentes, debe beber un litro de agua en el transcurso de 20 minutos. Si aún así los cólicos no ceden, se debe evacuar. Dolor testicular, ¿cómo reconocerlo? Dolor intenso en un testículo, ¿cierto?
el testículo afectado está rígido e inflamado, existe una evidente inflamación en el escroto, existe dificultad para orinar y dolor al orinar, y náuseas y vómitos. Aquí puede ser, como dice acá, por una torsión testicular. Si se sospecha torsión, intente revertirla. Indique a la víctima que tome el testículo y lo gire unos 180 grados. Si no rota, intente girarlo hacia el otro lado. Si no revierte, evacúe. Puede existir la posibilidad de que el testículo dentro del saco escrotal tenga un giro por diversas razones, ya no hay una explicación lógica así como común, pero por ejemplo se ha dado para darle una explicación lógica común en partidos de fútbol, cuando de repente han estado corriendo mucho y han pegado cierto un pelotazo muy fuerte, se han registrado casos de torsión testicular. Es un dolor muy intenso y se produce porque se bloquean ¿cierto? Los vasos sanguíneos ¿cierto? Que están conectados con el testículo y por ende genera inflamación, un dolor ¿cierto? Súper severo en la zona, y la única forma de revertirlo es destorcerlo. Ya, obviamente, si nosotros aplicamos torsión hacia un lado, que no es, va a incrementar el dolor, pero si colocamos la torsión hacia el otro lado, igual duele, no es así que no duele, pero va a haber un alivio después casi inmediato al momento de reubicarlo, ¿ya? Por eso girar 180 grados. Ahora, otro caso, si el dolor no desaparece, del analgésico y traslada a la víctima. Si se sospecha infección y la víctima tiene fiebre, usar compresas tibias y administrar antibióticos específicos según protocolo médico local. Criterio de evacuación, grave. Dolor e inflamación del prepucio. El prepucio se puede inflamar, doler, tornarse colorado y tal vez resulte imposible moverlo hacia atrás y adelante sobre el glande, conocido como fimosis. ¿Ya? ¿Cómo actuar? Indique a la víctima que comprima suavemente el tejido inflamado e intente mover el prepucio. Dígale que lave la zona con un jabón neutro y limpie también debajo del prepucio. Indíquele que seque la zona y que aplique una pomada antimicótica y o antibiótica. ¿Ya? Una pomada antibiótica antiséptica también funciona súper bien. Ante una presunta infección, administrar antibióticos específicos según el protocolo médico local y buscar atención médica si la víctima no puede orinar o no se alivia el dolor y la inflamación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dolor e inflamación de prepucio. Por último, cálculos renales. ¿Ya? Estos pueden ser para hombres y para mujeres. ¿Ya? Son más comunes en personas de mayor de 27 años, 30 años, son más comunes, ¿ya? Eh, y obviamente en edad adulta son más comunes aún, pues, mientras mayor edad, más comunes. Es un dolor súbito en el flanco o costado, ¿cierto? Abdominal derecho o izquierdo, dependiendo qué riñón sea el que está con los cálculos. Hay un dolor intenso que causa agitación y vómitos. También puede producir desmayos, ya, para que lo sepan. Y orina sanguinolenta. ¿Cómo actuar? Administrar analgésicos según legislación local indica a la persona que aumente el consumo de líquido como agua potable, traslade si hay dolor intenso y o fiebre y criterio de evacuación es grave. Ya acá lo más importante es que la persona tenga un tratamiento de analgesia porque de verdad que es un dolor insoportable. De hecho le, le llaman y lo comparan casi con un dolor de embarazo ya en escala, y no lo digo yo, está escrito así ¿cómo se llama esto? En temas de mediciones de dolor en escala médica. Entonces, sí se sugiere dar analgesia pronta, ya aquí hay que dar algún paracetamol, o puede ser un ketoprofeno también, que son un poco más fuertes, y beber mucha agua, ya eso es súper importante. Idealmente que ese paciente orine y ayude a limpiar el riñón o a mover este cálculo renal. Si lo puede expulsar, fantástico. Si no puede expulsarse, porque no sabemos obviamente cuánto puede medir, hay que llevarlo al hospital y que ahí decidan si es para cirugía o si puede
disolverse mediante algún medicamento, ¿ya? Pero eso, con cálculos renales. Y esos son las enfermedades geniturinarias. Con eso finalizamos, ¿cierto? Las enfermedades geniturinarias y continuamos ahora, ¿cierto? Con otra